El fundamento teórico de esta práctica será basada en la metodología, en este caso para medir lo que son las partículas, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen de partícula, que en este caso será medida de tres maneras diferentes. Primero se trazará lo que es una línea fija arbitrariamente escogida, ¿no? Que generalmente va a ser horizontalmente por el centro de la partícula. En este caso, las medidas comunes serán lo que es el primero, el diámetro de Martin, que viene a ser una longitud de una línea que biseca la imagen de la partícula. Bueno, esta línea puede dibujarse en cualquier dirección, pero debe estar en la misma dirección de la partícula que va a ser medida. También está el diámetro de Feret, que es la distancia entre dos tangentes, ¿no? En los lados opuestos de lo que es la partícula, que también está paralela a alguna dirección fija, ¿no? Y dirección en la figura. Y por último tenemos lo que es la medida del diámetro del área proyectada, que en este caso viene a ser el diámetro de un círculo con la misma área de la partícula observada, que es perpendicular a la superficie en la cual la partícula reposa, ¿no? Bien, en este caso una desventaja que tiene este método de microscopía óptica es que el diámetro que se obtiene es de solo dos dimensiones, ¿no? De la partícula, que en este caso viene a ser el largo y el ancho que vemos. Bueno, ninguna estimación puede ser vista de esta partícula ordinariamente disponible, ¿no? Además, como es un método tedioso, en donde vamos a tener que ver entre 300 a 500 medidas para que el método sea bueno, ¿no? Y esto lo hace que sea un método algo lento y tedioso. Pero en este caso, este método microscópico de una muestra debe realizarse, ¿no? Incluso cuando estén usando otros métodos de análisis de tamaño de partícula. En este caso, para lo que es industrias farmacéuticas. Como mencionamos anteriormente, será el recuento de partículas. Y para ello, usaremos otro material, que es la cámara de Neubauer, que es un dispositivo de precisión hecho de vidrio óptico especial, ¿no? Que se utiliza para contar lo que son células u otras partículas en suspensiones bajo el microscopio. Este es un grueso portaobjetos de cristal que está dividido en tres secciones, ¿no? Estas secciones externas están divididas entre cuadrados de 1 milímetro de lado cada uno, dos de los cuales a su vez están subdivididos en 16 cuadrados. La sección central, que a su vez cuenta con un rayado fino, formando una cuadrícula de 25 grupos de cuadrados. En este caso también cada grupo está subdividido en 16 cuadrados, ¿no? Lo que hace un total de 400 cuadrados pequeños con un tamaño de 0,05 milímetros de lado. Bien, como nosotros trabajaremos con la leche magnesia, que viene a ser una suspensión, y por lo tanto se puede hacer lo que es el recuento de partículas, ¿no? En la cámara de Neubauer, para verlas bajo el microscopio. Estas partículas serán medidas tanto en la cámara central, donde veremos lo que son las partículas más finas, y también en las laterales, donde observaremos las más gruesas o groseras también. Una vez obtenidos estos datos, serán los respectivos cálculos, ¿no? Para verificar si la leche es de magnesia analizada cumple con los estándares, ¿no? Necesarios para lo que es su procesamiento. El objetivo de esta práctica será utilizar la microscopía óptica para medir el tamaño de más de 100 micropartículas de un montaje de una forma farmacéutica en suspensión y calcular los diámetros medio y geométrico de las partículas a partir de los datos obtenidos. Los materiales que hemos usado en esta práctica es un frasco de leche de magnesia, agua destilada, un microscopio óptico con cámara digital, una cámara de Neubauer, una laminilla y una computadora. Bien, continuando con el procedimiento, vamos a empezar preparando una suspensión al centésimo, es decir, vamos a tomar 1 mililitro de la leche magnesia y la vamos a llevar con 99 mililitros de agua destilada. De esa manera vamos a tener nuestra suspensión al centésimo. Esto vamos a llevar a preparar un montaje en la cámara de Neuber y acá vamos a agregar con mucho cuidado lo que es la disolución. Bien, teniendo eso listo, vamos a ir al microscopio y vamos a ajustar el ocular para visualizar el tamaño de las partículas y observar la cuadrícula de la cámara de Neuber. Acá vamos a realizar dos mediciones. Una que vamos a medir el tamaño de las partículas grandes de los cuadrados que están en la sección externa. Acá, y la otra medición que va a ser medir el tamaño de las partículas pequeñas y esta se va a ubicar en la sección central. Acá vamos a utilizar el ocular 40X. Y así de tal manera vamos a realizar el conteo de las partículas para posteriormente realizar los cálculos. Bien, a continuación vamos a realizar los cálculos para medir los distintos tipos de polvo que vamos a analizar, tanto sean las partículas grandes como polvo grosero, eh, precisamente dicho, en donde primero vamos a realizar por sección de la cápsula de Neubauer el conteo de partículas grandes. Ahí podemos ver una porción que viene a ser los números de partículas en cada segmento de la lámina, que viene a ser de 12, 15, 11, 9 y así sucesivamente. Entonces, el número total de conteo de partículas viene a ser 199. Luego tenemos la segunda parte que evalúa el tamaño de la partícula en microgramos. Por ende, vamos a 9 partículas por 250 micrómetros, que viene a ser el diámetro de cuadrícula, lo cual nos da un tamaño máximo de 27,7 micrómetros. Y en las 15 partículas, que viene a ser la máxima cantidad que hemos encontrado, quiere decir que presenta un tamaño mínimo de partícula de 16,66. Posterior a ello ya tenemos el máximo y el mínimo, vamos a sacar el rango. En el rango hacer la diferencia tanto del máximo con el mínimo y nos da un total de 11,1 micrómetros.
Junto con esto, vamos a hallar el número de intervalos, que viene a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del número de partículas encontradas. En este caso ha sido 199, por ende el intervalo nos va a dar 8.6. Posteriormente, vamos a calcular la amplitud que nos va a servir para realizar nuestros intervalos. Entonces, el cálculo de amplitud viene a ser el rango sobre el intervalo o el número de intervalos, dándonos un punto de amplitud de 1.3. Aquí vamos a evaluar las partículas groseras mediante una tabla de frecuencia en la cual vamos a primero evaluar los promedios de los intervalos ya establecidos, como podemos observar en la tabla, siendo el mínimo de 16.7 a 18 el primer intervalo. Para el XY vamos a realizar un promedio, el cual nos da un 17.35. En la segunda fila vamos a evaluar la frecuencia, que viene a ser el conteo de cuántas veces podemos encontrar dicho rango, conteo de datos, dicho rango, eh, en nuestra cuadrícula, que en este caso viene a ser de 5. El XY por el SI, o sea, el promedio multiplicado por la frecuencia viene a darnos 86.75. Evaluamos el logaritmo, que viene a darnos de 1.24, y el logaritmo del producto de 1.94. Mismo procedimiento se repite con todos nuestros datos y sacamos la sumatoria de cada uno de ellos. Esto nos va a permitir a nosotros calcular los diámetros, tanto el diámetro medio como el diámetro geométrico, siendo el diámetro medio la sumatoria de el producto sobre la sumatoria de frecuencia, en el cual el primer diámetro medio nos va a dar 20,6. Y en el diámetro geométrico se va a evaluar mediante la sumatoria del logaritmo del producto sobre la sumatoria de frecuencia, lo cual nos va a dar de 0.50. El mismo procedimiento se va a realizar para el cálculo de polvos finos. Aquí vamos a hablar de partículas pequeñas, sin embargo podemos ver eh, una diferencia notable en el conteo, que viene a ser 3, 5, 3, 2, y así sucesivamente las partículas que nos podían encontrar en cada uno de los cuadrantes. Nuevamente, el tamaño de la partícula evaluado, que en este caso, este tamaño de partícula, como bien sabemos, se trabaja con el centro de la cápsula de la lámina Nye-Bauer, van a ser de 50 micrómetros. Por lo ende, cada partícula que hemos encontrado, por ejemplo, una de ellas, la menor, es de 1 en 50 micrómetros. ¿Cuánto equivale a una partícula? Pues el máximo vendría a ser 50. Y para el mínimo tenemos que buscar el número mayor de partículas, que este viene a ser 10, y nos permite calcular un número mínimo de 5 micropartículas. Entonces, mediante ello vamos a evaluar el rango. Con el rango vamos a dar una resta y nos sale 45 micropartículas. Con ello vamos a calcular también el número de intervalos, en el cual, en este caso, para polos finos es de 6.42. Y por último, con ambos datos previos dichos, vamos a calcular la amplitud, que viene a ser de 7. Bien, de la misma manera, realizamos nuestra tabla de frecuencia para nuestras partículas finas mediante los datos y evaluamos nuestro diámetro medio de 16.81 y nuestro diámetro geométrico de 0.45 para partículas finas. Como resultados tenemos en nuestra tabla de frecuencias, pues los distintos datos que hemos podido obtener, en los cuales vamos a hallar la distribución normal tanto de partículas groseras como partículas finas. Y en esta gráfica nosotros lo que tratamos de buscar es una simetría mediante una campana de Gauss. Como bien vemos, hay algunos datos en la tabla que equivalen a cero, y lo cual genera que la cuadrícula o la gráfica se vaya de lo que viene a ser una simetría. Por ende, retiramos los datos que no entran o no encajan dentro de ello y nos quedamos con un mínimo de 4 datos en el caso de las partículas groseras, donde vemos una simetría particular, siendo la distribución normal aceptable, y por ende podemos decir que está dentro del rango. Ahora, debido a que la distribución normal es correcta, ya no hay necesidad de realizar una distribución logarítmica. Por otro lado, en la distribución normal de partículas finas, de la misma manera podemos ver una formación ligera de una curva simétrica, como tipo campana de Gauss. Sin embargo, esto está dentro de lo aceptable para evitar nosotros ya hacer una distribución logarítmica de partículas finas. En la presente práctica se realizó la caracterización granulométrica por microscopía apoyada por la cámara de Neubauer, el cual nos permitió determinar el diámetro medio y el diámetro geométrico de partículas sólidas, que estas se clasifican en groseras y finas, el cual, mediante un conteo, hemos encontrado 199 partículas groseras y 62 finas, el cual nos permitió contribuir a tablas de frecuencia y obtener histogramas que, según los resultados, mostraron que ambos casos una curva unimodal de apariencia similar a una campana de Gauss. Eh, Esta apariencia sugiere una concentración central del tamaño de partícula y una dispersión relativamente simétrica en torno al valor medio. Ahora bien, para la interpretación estadística tenemos los datos tanto del rango, intervalos y amplitud, como también la expresión en frecuencia, el cual está plasmado en los resultados. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la regla de Stargell, que es un criterio clásico, ¿no?, de elección del número de bins en el histograma. Pero esto tiene limitaciones, pues una de ellas es que las muestras no deben ser excesivamente grandes, pero si las son tenemos que comparar con otros métodos como el de Friedman,
el cual esto es importante porque la elección de número de intervalos puede alterar la percepción visual de, de si la distribución es gaussiana o no. Ahora bien, la forma de campana en el histograma de tamaño suele significar una distribución unimodal. Sin embargo, en estudios de partículas es frecuente que la distribución verdadera sea logaritmo normal, es decir, el logaritmo del diámetro sigue una distribución normal, ¿no? Por ello, la apariencia gaussiana en la escala lineal debe confirmarse ajustando y comparando modelos tanto de normal versus el logaritmo normal. Varios estudios recomiendan que se debe realizar un análisis sobre el logaritmo del diámetro, ¿no? O una prueba de bondad, el cual va a permitir ajustar los datos y concluir que la población es estrictamente normal. Por otra parte, se muestra una discrepancia notable entre los valores aritméticos, tanto en el diámetro medio que se encontró que es 20 micrómetros y los geométricos, el cual es de 0.5 micrómetros según los resultados, ¿no? El cual sugiere algunas posibilidades, por ejemplo, el error en la interpretación, o también una distribución altamente sesgada con muchos tamaños extremadamente pequeños que empujan la media geométrica hacia los valores bajos. Luego de analizar los resultados obtenidos, tenemos que tener en cuenta las limitaciones que presenta la cámara de Neubauer, el cual es que miden en 2D hasta proyección, ¿no? Y no captura la tercera dimensión, que es el espesor de la partícula, lo cual puede inducir un sesgo en las partículas no esféricas. Y para obtener unas estimaciones robustas, se deben calcular de varios cientos de partículas. En nuestro caso tenemos en partículas finas que dan o aportan una mayor incertidumbre estadística. Existen otros métodos y validaciones para la cuantificación de esto, pero también tenemos que considerar la homogeneidad de la suspensión y la repetibilidad del método también. Ahora bien, de todo lo antes mencionado, pues también tenemos en cuenta la comparación con otra literatura o estudios relevantes, ¿no? El cual tenemos una revisión interlaboratorial que muestra la preferencia de ajuste del PSD a un logaritmo normal, ¿no? El cual discute cómo parámetros del logaritmo normal, mediana, desviación geométrica, describen los datos experimentales, el cual es aplicable para justificar el ajuste de logaritmo normal en todos sus datos. También tenemos una revisión general sobre el PSD y las distribuciones, ¿no? Que nos menciona cómo compara las distribuciones normales y el logaritmo normal y por qué muchas PSD físicas siguen el logaritmo normal, el cual es útil para argumentar que conviene medir el diámetro geométrico y parámetros geométricos. También tenemos en cuenta una guía técnica, el cual sería un manual práctico que explicaría el cálculo de los promedios geométricos, ¿no? Las medias y los canales y la conversión entre distribuciones numéricas ponderadas por volumen, y el cual es más práctico para justificar los cálculos y las transformaciones que se realizan durante el método, ¿no? Bien, como sabemos, esta práctica tiene como finalidad medir el tamaño de las partículas de la suspensión farmacéutica, utilizando el microscopio óptico y posteriormente calcular los diámetros medios y geométricos. Sin embargo, este método tradicional puede ser tedioso y puede tener algunas limitaciones, entre ellas que el proceso es lento porque se debe de medir manualmente más de 100 partículas, además que puede ser tedioso y depende de la habilidad del observador. Frente a esto, proponemos una innovación tecnológica que busca modernizar el análisis microscópico de las partículas sólidas, haciendo más eficiente y rápido este método. La propuesta consiste en implementar un sistema digital automatizado de análisis de partículas basado en inteligencia artificial. Y gracias a esto, el sistema se conectaría directamente al microscopio óptico con la cámara digital para capturar, procesar y analizar automáticamente las imágenes de las partículas suspendidas. Bien, como sabemos, esta práctica tiene como finalidad medir el tamaño de las partículas de la suspensión farmacéutica, utilizando el microscopio óptico y posteriormente calcular los diámetros medios y geométricos. Sin embargo, este método tradicional puede ser tedioso y puede tener algunas limitaciones, entre ellas que el proceso es lento porque se debe de medir manualmente más de 100 partículas, además que puede ser tedioso y depende de la habilidad del observador. Frente a esto, proponemos una innovación tecnológica. Bueno, y ya terminando con la práctica, tenemos aquí las conclusiones respectivas. En este caso tenemos tres. La primera conclusión sería que el diámetro medio de las partículas gruesas y finas fueron 20,6 y 18,81 micrómetros, o también se podría llamar micras, respectivamente. Mientras que, bueno, la segunda conclusión sería que el diámetro geométrico de las partículas gruesas y finas fueron de 0,53 y 0,45 micrómetros, respectivamente. Por último, tenemos que en esta práctica, con respecto a la aplicación en la industria farmacéutica, sirve para controlar el tamaño de las partículas y asegurar suspensiones uniformes y estables.